Bueno, os voy a compartir algo que esta mañana lo hemos estado compartiendo en el devocional con los hombres y que a mí, es verdad, me ha hecho reflexionar. Y quiero compartirlo con vosotros también para también no poder reflexionar, porque a veces son cosas que ya las hemos oído, que las damos por hecho, pero que son importantes para dejarlas pasar por alto. Bueno, pues un pasaje que es muy conocido, está en Mateo 26, del 69 al 74, donde habla, Pedro niega a Jesús. Y dice la palabra así: estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo: no es lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y esto es un hecho que podemos ver que Pedro lo negó después de lo que había vivido con él, después de lo que había visto. Y uno puede decir: qué raro, ¿no? Que después de lo que había vivido, después de lo que había visto en el tiempo que había caminado con él, cómo Pedro le pudo decir esto. Y a veces no nos concuerda esto con lo anterior. En 26, en el mismo capítulo, más atrás, en el 57, 58, no, en el 33, 35. En el mismo capítulo 26 vamos a leer del 33 al 35. Le dice Pedro, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué es lo que pasó de esta escena a la siguiente? De decirle aquí: no, yo no te voy a negar, si yo tengo que morir, muero contigo, si yo tengo que estar ahí, de ahí a pasar, no, yo no conozco a este hombre, yo no, ni lo he oído, ni lo conozco, ni sé quién es. Y una vez dice: ¿cómo puede ser esto, no? Esa disposición de hasta la muerte contigo, a totalmente negarlo y decir: no le conozco. Pero si nos vamos, ahora sí, más adelante, en los versículos 57 y 58, vemos cuando Jesús lo llevan ante el concilio, vemos que dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. ¿Dónde estaba sentado Pedro? Con los guardias. ¿Qué hacía Pedro sentado con aquellos que estaban murmurando y que estaban criticando a Jesús? ¿Qué hacía Pedro allí sentado? Yo esto me lo preguntaba, ¿no? ¿Qué hacía Pedro allí con esta gente que estaban en el concilio y que me imagino que cosas bonitas de Jesús no estarían diciendo? Pero es que lo vemos más adelante, cuando Pedro lo niega. En el versículo 69 dice: estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús. O sea, si nos damos cuenta, Pedro estaba sentado con esta persona y pienso, ¿no?, de que en aquellos tiempos, pues como también la gente se hace corrillo y empiezan a hablar uno de otro, de una cosa, de para arriba y de para abajo.
Y yo pienso que la diferencia que hubo de Señor contigo hasta la muerte, hasta el negarlo, pienso que tuvo que ver mucho donde Pedro se sentó. Y a veces nos sentamos en lugares equivocados, en donde nos pueden confundir, en donde nos pueden desanimar, y creo que Pedro no tenía en su corazón esa intención de negar a Jesús, porque creo que Pedro estaba entregado completamente con seguir a Jesús, y lo hemos visto a lo largo de la Escritura, la disposición de Judas y la disposición de Pedro, ¿no? Pedro al final se arrepintió y, como dice al final, no lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento de verdad. Cuando él su conciencia, porque entonces no tenían el Espíritu todavía, pero cuando ahí su conciencia le reveló lo que estaba diciendo y le recordó esas palabras que Jesús le había dicho anteriormente, Pedro se tuvo que hacer pequeñico y vamos, yo creo que verdaderamente quiso decir, ahora verdaderamente yo quiero morirme. Pero ahí está la diferencia, que a veces nos sentamos en lugares donde no nos corresponde, en lugares donde podemos oír cosas que no nos convienen, en lugares donde que no vamos a decir, no, yo no conozco a Jesús, porque sí lo conocemos, pero a veces con nuestros hechos negamos quién es Cristo. Negamos lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos sentamos en lugares que no nos corresponden. Escuchamos cosas que nos desaniman, cosas que a veces nos desvían del propósito que tenemos para con Dios. Y eso es lo que hace que neguemos a Cristo. Y no lo negamos, como he dicho, no, yo a Jesús no lo conozco, a mí no me hables de Jesús, yo no. No. Es nuestra actitud, en nuestras maneras de funcionar. Y lo hemos dicho en nuestros actos, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Estamos renunciando a Jesús. Y esto es solamente lo que quería compartir, que reflexionemos en ese aspecto, ¿no? De que parece que son tonterías, que son cosas que pasamos por alto, pero que tenemos que llevar cuidado cuando nos reunimos, dónde nos reunimos, con quién nos sentamos, a quién escuchamos, y que si el Espíritu nos muestra, porque en nosotros sí ya tenemos el Espíritu, si el Espíritu nos muestra algo en lo que estamos haciendo incorrectamente, algo que estamos escuchando que no debemos, o algo que el Espíritu no... Arrepintámonos de corazón, no, bueno, Señor, y mañana vuelvo a caer en el mismo error, sino que arrepintámonos de corazón, como lo hizo Pedro, y perdóname, y quiero verdaderamente estar ahí, y no quiero fallarte, no quiero negarte con mi hecho, no quiero negarte con mis actitudes, no quiero fallarte. ¿Amén? Amén.